Muy buenos días a todas, bienvenidas nuevamente a esta clase. Espero que se encuentren bien, que sus familiares también gocen de buena salud, que estén bien igual que ustedes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy encomendándonos al Señor para que nos cuide y nos proteja durante esta pandemia y que, bueno, pues también nos ilumine durante esta clase para que podamos entender eh, pues qué trata todo esto y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, chicas, ya pueden ver mi pantalla. Ya pueden ver mi pantalla. Ya, profe, Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Pues vamos a iniciar. Por ahí les tengo una pequeña frase, quiero que la tengan muy presente. Es: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Eso manténganlo siempre en mente. Nada es fácil en esta vida, todo cuesta, mas sin en cambio al final de ese largo camino que te lleva al éxito, pues conlleva a muchas recompensas, ¿vale? Pero primero hay que hacer un pequeño sacrificio todos los días. Ok, el tema del día de hoy: maderismo. ¿Sí? Tenemos ya ahí el aprendizaje esperado. ¿Sí? Hasta este tema sigue siendo el mismo. ¿Sí? Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. La gestión de Madero no fue sencilla. Cuando llegó al poder, las Fuerzas Armadas maderistas fueron licenciadas o se constituyeron como guardias rurales. ¿Qué quiere decir? Una vez que Porfirio Díaz firmó su renuncia, ¿sí? Acuérdense que quien quería asumir el poder era Francisco I. Madero, ¿sí? Vamos a ver que Francisco I. Madero pues llega a la presidencia y a las tropas, ¿sí?, que lucharon con él, pues les dio un estatus social, ¿no? Las convirtió en guardias rurales, ¿sí? Eh, Esto era pues para cuidar que pues no siguiera existiendo pues, más injusticias y más violaciones a la Constitución. Sí, vamos a ver que durante este periodo de gobierno de Francisco y Madero nos dice que Emiliano Zapata se negó a desarmar a su gente hasta haber conseguido el reparto de las tierras. Sí, aquí cuál fue la molestia de Emiliano Zapata, que Francisco y Madero no respondía de alguna forma a las demandas que Emiliano Zapata le hizo. ¿Sí? Una de ellas, que el reparto de tierras fuera de manera equitativa, o sea, fuera igual, ¿sí?, para todos. ¿A qué otro se negó Francisco y Madero? Pues a cumplir con ese pacto que ya habían establecido desde tiempos atrás, ¿sí?
Acuérdense que aunque Emiliano Zapata y Francisco I. Madero peleaban por la misma situación, pero al final pues tuvieron sus detalles, ¿sí? Otra de las peticiones de Francisco I. Madero fue que pues Emiliano Zapata desarmara a sus tropas, ¿sí? Y pues como nos dice aquí, pues Emiliano Zapata se negó, ¿sí? ¿Por qué se negó? Porque pues no veía que hubiese un avance en las peticiones que le había hecho a Francisco I. Madero, ¿sí? Ok, entonces pues esas fueron dos molestias que tuvo Emiliano Zapata en contra de Francisco I. Madero y pues realmente no se desarma, no suelta las armas y emprende una nueva lucha ahora en contra de Francisco I. Madero, ¿sí? Nos dice, tenía unos cuantos días el presidente en el poder cuando el 28 de noviembre el llamado caudillo del sur, o sea, Emiliano Zapata, consideran que no respondía con rapidez a sus demandas, ¿sí? Lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Que lo que yo le comentaba hace un momento, ¿no? O sea que una vez Francisco I. Madero, porque había hecho promesas anteriormente, entonces vamos a ver que en esta ocasión, pues, no cumple al 100% con estas demandas, entonces vamos a ver que pues tampoco Emiliano Zapata pues se niega pues, a desarmar sus tropas, ¿no? Para no comenzar otra nueva guerra, porque a eso temía Francisco Madero, que se iniciara un nuevo conflicto, ¿no? Y que bueno, pues todo lo quería hacer por la vía legal y por la paz, pero vamos a ver que antes una vez al no cumplir las peticiones y demandas de Emiliano Zapata, pues empiezan a surgir nuevas movilizaciones, ¿sí? Eh, y que no atendía el artículo tercero del Plan de San Luis, lo desconoció e intensificó su lucha y junto con otros el Plan de San Luis fue un plan propuesto el 5 de octubre del año de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario de México, con el fin de iniciar un levantamiento popular en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Ese es el plan de San Luis, perdón, que lleva el nombre porque fue firmado en esa ciudad, sí, en ese estado, perdón, en el estado de San Luis Potosí, ¿sí? Vamos a ver que tenemos posteriormente, nos dice que Emiliano Zapata desconoce el plan de San Luis, ¿sí? Y redacta un nuevo plan, que es el plan de Ayala, que nos dice que se firmó el 28 de noviembre de 1911 y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Sí, vamos a ver que para Emiliano Zapata el no atender las demandas que se le pedían a Francisco y Madero, pues desconoce prácticamente su gobierno y lo acusa de traición.
¿sí? Pues sí, de no cumplir con lo que había dicho, con sus promesas de reparto de tierras y cuestiones por el estilo, porque es uno de los objetivos que buscaba mediante su elección, Francisco y Madero, ¿sí? Que el reparto de tierras fuera igualitario. Perdón por interrumpirlo, Sí, pero dime, no veo su pantalla. ¿no ves mi pantalla? No, yo tampoco, profe. No, profe. Yo tampoco. Se supone que sí la estoy compartiendo. Yo sí la veo, profe. Ok, solo únicamente dos no ven la pantalla. Sí, yo Yo no la tampoco, veo. profe. Yo tampoco puedo verla. No, yo profe. tampoco. No la veo. Profe, yo tampoco. Yo tampoco puedo verla. Híjole. Y ahora cómo le hacemos, miren, vamos a dar 2 minutos para hacer esto. Les voy a pedir que salgan y vuelvan a entrar. Las que no ven la pantalla, les voy a pedir que salgan y vuelvan a entrar, por favor, para ver si es que ya pueden observar la pantalla. ¿La está compartiendo? Sí, ahorita está compartiendo la pantalla. ¿Sí? No se ve, No profe. se ve, profe. No sé si vean que estoy moviendo el cursor. No, profe, veo No, las iniciales de cuando está hablando. Profe, ¿por qué no deja de compartirla un momento y la vuelve a poner? A lo mejor así podemos Sí, verla. sí, es lo que voy a hacer también. ¿Ya se ve? no. A ver, No. voy a poner la parte de las diapositivas y ustedes me dicen si se ven. Ok. ¿Se ve las diapositivas? No, profe, no se ve. No, profe. Profe. ¿Sigue sin verse? Sí, profe, no se ve. Sí, profe. De las que volvieron a entrar, ¿ya tuvieron algún cambio? No. Profe. No, profe. Sigue sin ver. Es que está raro porque se supone que la estoy compartiendo. ¿Sigue sin verse? Sí, profe, ya no veo. O sea, no veo lo que está compartiendo.
No se ve nada, absolutamente nada. Veo iniciales. No, profe, no se ve nada. Ok, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos, yo les voy a continuar diciendo la clase y al terminar les subo el video y les subo también la presentación para que ustedes puedan trabajar. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sale? Esa es la única solución así ahí rápida que se me ocurre. Les subo la presentación, el video para que puedan trabajar. ¿Sale? Si, Sí, si profe, alguien, gracias. si alguien ya la puede observar, me dice. ¿Sale? Ok, estábamos aquí en el plan de San Luis y del plan de Ayala. Nos dice que el plan de Ayala se firmó el 28 de noviembre de 1911 y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traición o de traicionar la causa campesina. Sí, les vuelvo a repetir esta parte de la traición de las causas campesinas, pues se refiere al reparto de tierras. El problema nos dice que hasta aquí pues no terminaba, sí, el periodo revolucionario pues tardó, no terminó únicamente con la salida de Porfirio Díaz, sino que este pues movimiento continuó. Y dice, el doctor Vázquez Gómez y su hermano Emilio, resentidos contra Madero, se levantaron en armas en Ciudad Juárez. El general Pascual Orozco recibió la orden de combatirlos. Al principio lo hizo, pero poco después se les unió, desconoció el gobierno de Madero y el 25 de marzo de 1912 él proclamó otro plan, ¿sí? Nos dice Pascual Orozco, proclamó otro plan, que es el plan de la empacadora, en el que lo atacaba violentamente, acusándolos de ser pro-yankee, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de pro-yankee? Que tenía pues influencias norteamericanas, ¿no? Vamos a ver que lo acusaban de tener influencias de otro país, ¿no? Que en esta ocasión pues es el Estados Unidos. Nos dice, Orozco consideraba su participación en la lucha armada como determinante para el triunfo de la revolución y sentía no haber sido suficientemente recompensado ni en económico ni en lo político, y sus seguidores consideraban demasiado lentas y moderadas las reformas sociales propuestas por Madero. Sí, en esta situación vamos a ver que pues la gente quería una respuesta inmediata a las peticiones que se le habían hecho al gobierno de Madero, y como no veían una respuesta inmediata, pues lo que sucedió fue que pues empezaron a hacer esta serie de levantamientos, ¿sí? Vamos a ver que aquí Pascual Orozco también fue una pieza muy importante dentro de todo esto. Vamos a ver que también él redacta un plan, ¿sí? En contra del gobierno de Francisco I. Madero, que es el plan de la empacadora, ¿sí? Vamos a ver aquí en qué consiste el plan La Empacadora, y dice que se trataba de un documento extenso con múltiples críticas al gobierno de Madero y con un importante programa de reforma política agraria y obrera, mucho más avanzada y balanceando que los planes de San Luis Potosí, Tacubaya y Ayala. Más tarde, varias de las reformas expuestas en el plan fueron plasmadas en la Constitución de 1917. Vamos a ver que aquí vuelve a repercutir estos planes, el de San Luis Potosí, el plan de Tacubaya o Ayala, ¿sí? Y que de alguna manera estas peticiones campesinas y obreras pues vienen a repercutir
en la Constitución de 1917. ¿Qué buscaban? En el campo buscaban una repartición de tierras, ¿sí? De manera igualitaria. En la cuestión obrera, pues se demandaba mejores condiciones de trabajo. Sí, acuérdense que esa fue una de las demandas al inicio de la Revolución Mexicana. Una de ellas pues, fue la mejora de las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Sí? Que las jornadas de trabajo pues fueran reducidas, mejores salarios y que bueno, pues tuvieran derechos como trabajadores. ¿Qué tipo de derechos? Pues que tuvieran pues de alguna forma pues derecho a la salud, como el día de hoy algunos trabajadores de algunas empresas pues tienen. Y digo de algunas porque hay empresas que siguen sin dar derechos laborales, ¿sí? Que se les paguen vacaciones, no sé, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, quizás anteriormente pues no se manejaba de esa misma forma, pero aunque tuvieran algunos pocos privilegios como pues las jornadas de trabajo, pues de menos horas, ¿sí? Que le permitían al trabajador descansar, ¿sí? Que tuviera un mejor salario, que tuviera derecho a educación y a salud, pues esas eran pues situaciones que de alguna forma le competían a este trabajador y que eran pues las demandas que ellos hacían. Y como no veían respuestas de Francisco y Madero, pues lo que sucedía pues era que pues la gente se empezara a molestar y empezara nuevamente a levantarse en armas, ¿sí? Cabe destacar que pues Francisco y Madero pues estaba en la disposición de cumplir estas peticiones, pero pues la gente quería una respuesta inmediata, ¿no? Entonces vamos a ver que como no se dio una respuesta inmediata, pues se empezó a generar otro malestar, ¿sí? Que conllevó nuevamente a una lucha. Hasta aquí les comento, ¿ya pueden observar la pantalla? No. No, no, profe. No. Ok. Bien, bueno, continuamos y hacemos lo que habíamos dicho, ¿va? Les comparto la presentación y ya para que puedan trabajar con ella y sin problema, ¿va? Además de estos levantamientos, Madero debía enfrentar a la prensa que gozando de libertad atacaba con fuerza los errores del presidente. Era una situación muy difícil en ese momento. La prensa, cabe destacar que pues como en la actualidad, cuando hay una crítica fuerte hacia algún político o un político comete un error, pues la prensa aprovecha pues para hacer críticas, para hacer en ocasiones hasta mufas, ¿sí? De los errores de estos personajes políticos en ese entonces pues no fue la excepción, sí, también se hizo esa parte de- del periodismo, sí, en el cual pues se extendían ciertos criterios hacia el presidente Francisco I. Madero y que pues de alguna forma pues no le beneficiaban porque pues eran críticas negativas hacia su persona como presidente, puesto que pues no había cumplido con lo que había prometido desde el inicio del movimiento revolucionario. Nos dice que pues además de esos enfrentamientos, Madero debería de enfrentar a la prensa, ¿sí? Nuevamente aquí nos los vuelve a remarcar,
y que bueno, seguía siendo una situación sumamente difícil. Madero y Pino Suárez fueron encarcelados y obligados a renunciar. Huerta convenció a Félix Díaz de que lo dejara gobernar interinamente y le ofreció tener un gabinete con una mayoría de felicitas y convocar a elecciones en las que él sería el candidato oficial para formalizarlo. Firmaron el llamado Pacto de la Ciudadela en la Embajada norteamericana, por eso también el llamado Pacto de la Embajada, por el cual se desconocía a Madero como presidente y el embajador norteamericano Henry Lane Wilson fungió como mediador. Hay que decir, aquí pues ya viene como que la parte de intervención de Estados Unidos nuevamente, en la cual pues trataban de meter paz, sí, en el país, paz en la gente, en lo que pues bueno, aquí se hace una serie de situaciones y se vuelve a firmar un nuevo pacto, el Pacto de la Ciudad, en la cual nos dice que aquí se desconoce a Madero como presidente y mientras pues ven qué es lo que va a ocurrir posteriormente. ¿Sí? Nos dice que 3 días a la firma de este pacto de la Ciudadela, el 22 de febrero, murieron fusilados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, ¿sí? Dando pues fin al periodo maderista. Cabe destacar que hasta aquí no termina la revolución, ¿sí? Tenemos otras 2 etapas, tenemos el huertismo y tenemos otras más. Espero nos dé tiempo pues observarla y si no pues vamos a tener que dejarlo hasta aquí para retomar otro tema que sea de importancia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que les haya surgido? Yo sé que muchas porque no pueden ver la presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, si ya no hay dudas, vamos a pasar a la parte de la actividad. Vamos a ver, las actividades para esta semana son las siguientes. Tenemos la número 1 que dice realiza una tabla resaltando las características más importantes del tema, ¿sí? Y aquí nos dice 3 características como mínimo. Yo ya les puse aquí el ejemplo de la tabla. Del lado izquierdo van las características, ¿sí? Del lado derecho vienen el por qué tú consideras importante esa característica. Por ejemplo, a mí se me ocurre poner lo del plan de Ayala, ¿sí? Como una característica. Y debo de argumentar del lado derecho por qué lo considero importante, ¿sí? Y pues a mí se me ocurre poner que es importante porque en ese plan se desconoce al gobierno, Emiliano Zapata desconoce al gobierno de Francisco I. Madero, ¿sí? Entonces nada más debe de ser un argumento corto, no tan extenso, pero que realmente logre el objetivo de comentar por qué la importancia de ese acontecimiento histórico, ¿sí? No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender con la primera actividad? Sí, profe. Ok. Bien, la segunda actividad dice, realiza una tabla comparativa del plan de San Luis, del plan de Ayala y del plan La Empacadora. Sí, van a hacer nuevamente una tabla, pero ahora con 3 columnas, ¿sí? Y en esa tabla ustedes van a poner como título de cada columna, pues cada uno de los planes. Y abajo pues me van a poner las características más importantes de cada uno de estos planes. ¿Sí?
ahí no tengo inconveniente. Ustedes pueden poner de 3 o más características por cada plan. ¿Sale? Ahí no tengo ningún problema. Y finalmente, me van a elaborar una síntesis de 5 renglones sobre lo que entendieron de este tema. ¿Sí? Únicamente son 3 cosas que me van a entregar. Acuérdense, tiene como fecha límite hasta el día viernes. ¿Sí? Les recomiendo que por favor no se esperen hasta el viernes porque se empiezan a saturar de trabajo. ¿Sí? Y se les hace un poquito más pesado el estar haciendo tareas hasta el viernes. Otra cosa que les voy a pedir de manera muy sencilla, muy fácil, es que me investiguen la biografía, ¿sí? Me investiguen la biografía de Francisco I. Madero. ¿Sí? ¿Para qué les pido este trabajo extra? Para poderles dar un punto extra, ¿sí? En sus evaluaciones. ¿Sí? A ver, este punto extra lo voy a poner directamente en sus evaluaciones, pero necesito que esa actividad me la manden hoy mismo, si es posible, por favor. La actividad que me deben de mandar hoy mismo, lo antes posible, es la de la biografía de Francisco I. Madero. ¿Vale? Para que yo les pueda dar un punto extra. ¿Sí se entendió? Sí, profe, está bien. Sí, profe. A ver, chicas, ¿para qué hago esto del punto extra, hijas? Realmente, pues, necesitamos, pues, un poco de ayuda para estas evaluaciones. La verdad, como siempre, a mí pues, no me gustaría afectar a ninguna de ustedes en estas evaluaciones. Al contrario, les quiero ayudar. Por eso es que les pido este trabajo. Y si lo pueden entregar lo antes posible, estaría mucho mejor. ¿Vale? Entonces pasen la voz con sus compañeritas que nos conectaron a esta clase para que también lo puedan hacer y también puedan, pues, de alguna manera ganar ese punto que pues les voy a dar en este día. Espero que pues me permitan prolongar un poco el tiempo de las evaluaciones para que pueda de alguna manera agregar este punto. ¿Sale? Bueno, pues si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas de, del tema o de las actividades que van a realizar, pues vamos a dar gracias, ¿sí? Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En un momentito más les voy a estar subiendo lo que es la presentación para quienes no pudieron ver pues la presentación y el video de la clase para que puedan ir comprendiendo de qué trata cada diapositiva. ¿Vale? Muchas gracias. Y les estoy mandando ahorita mismo la presentación para que puedan ustedes mismas pues checar de qué se trató la clase, quienes no la pudieron ver, para que no tengamos ningún problema al elaborar pues las actividades del día de hoy. Dale, muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte a todas, espero que pues estén bien en todo sentido, cuídense, sigan estando en casa, no salgan, para que pues no se complique más la situación, pues como ustedes saben está complicada la situación actualmente, ¿sí? Entonces
No sabemos si vaya a mejorar o esto vaya a empeorar, pero pues más en cambio debemos de cuidarnos un poco, quedarnos en casa para que pues no existan más contagios. Bien, pues si no hay otra duda, otra pregunta, pues ya nos podemos retirar y les mando la información, por favor. Gracias, profe. Adiós. Sí, gracias. Gracias a Dios. Gracias, Adiós, Ceci. profe. Gracias a ustedes. Adiós, profe. Adiós. Cuídense.